Espero que no se aburran, pero siempre digo lo siguiente. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Es importante, porque después creo que ya solo van a saber, van a volver a ver esto hasta su privado. Delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Ya sabemos lo que es la acción, la tipicidad, la antijuridicidad sin una causa de justificación. Y sabemos ya los casos de justificación, legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Ahora nos vamos a la culpabilidad. Con la antijuridicidad, pues dejamos el reproche al hecho, por el hecho realizado. Es un hecho típico, antijurídico, en conclusión, ya es un injusto. Ahora en la culpabilidad lo que se ve es el reproche al autor, ya a la persona. Y ahí tenemos que entender que culpabilidad es la capacidad de ser responsable. Eso es la culpabilidad. La capacidad de la persona de ser responsable. ¿Y cómo medimos esa capacidad de ser responsable? Con tres elementos: la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta distinta. O sea, los elementos de la culpabilidad, a sabiendas que culpabilidad es la capacidad de ser responsable. Esa capacidad de ser responsable se mide en tres elementos: la imputabilidad, conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta distinta. Esos son los tres elementos de la culpabilidad. Empezando por la primera, imputabilidad, pues estamos hablando de la capacidad mental, de la capacidad mental y o cronológica de la persona. Es imputable, tiene la capacidad de ser responsable aquella persona que tiene su capacidad mental correcta, sana, que no tiene ninguna enfermedad, y aquella persona que tenga ya capacidad por la edad de ser imputable. Eso vamos a abarcarlo más tardecito. Y la conciencia de antijuridicidad es lo que siempre hemos dicho, que tenga esa motivación normativa, que conozca la norma, que sepa que la norma existe y a pesar de eso cometió el delito. Y por último, la exigibilidad de una conducta distinta es el haber tenido la posibilidad de obrar de una manera distinta y así a pesar de eso no lo hizo. Son los tres elementos de la culpabilidad que ahora los vamos a desarrollar indirectamente con las causas que excluyen la culpabilidad. Si la culpabilidad la tenemos como la capacidad de ser responsable, midiendo la imputabilidad, la conciencia de antijuridicidad y la exigibilidad de una conducta distinta, ahora veamos las causas de inculpabilidad. ¿Cuándo no es culpable una persona? Y cuando no es culpable una persona, se empieza por al contrario de la imputabilidad, es la inimputabilidad. La inimputabilidad, que no es imputable. ¿Por qué no es imputable? Porque la persona tiene una enfermedad mental o es menor de edad. O sea, todas las personas que cometen un hecho delictivo, todas las personas que cometen una acción típica antijurídica, pero tienen una enfermedad mental, no es culpable. Entonces no hay delito. O aquella persona que comete una acción típica antijurídica, pero es menor de edad, un asterisco, vamos a explicar ese tema, tampoco es culpable. Entonces no cometió delito. Vamos con la primera. La primera causa de inimputabilidad es la enfermedad mental. Pues ya esto es conocido. Toda aquella persona que tenga un trastorno mental definitivo, pues no es responsable penalmente porque no sabe, no comprende lo que realmente está haciendo. Es un enfermo mental. Pero también hay que acotar que existe un trastorno mental transitorio, y esto es muy importante. Existe un trastorno mental transitorio cuando la persona en el momento exacto que comete un delito está imbuido dentro de esa incapacidad de comprender lo que está haciendo. Y ese trastorno mental transitorio especialmente se da cuando una persona está en un total estado de ebriedad.
de ebriedad, que es incapaz de controlar, que es incapaz de saber lo que está haciendo. No es capaz. Eso es un estado de inculpabilidad, de incapacidad, porque no sabe lo que está haciendo. En el momento de cometer el delito se encuentra en ese estado de trastorno mental transitorio, especialmente en un estado de drogadicción o de estado de ebriedad, de donde no comprende, no sabe lo que está haciendo. Entonces goza de inculpabilidad. También se dan aquellos casos del síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia se da en aquellas personas que son alcohólicos, que tienen una enfermedad de alcoholismo, igual que pueden tener una enfermedad de drogadicción, y los empiezan a tratar, se someten a clínicas o los someten a clínicas, y resulta que se da el síndrome de abstinencia en el momento, como en las clínicas de tratamiento, les tienen que dar también droga, pero ya medida, ya controlada, y en esos espacios donde necesita la droga y no se la dan, es donde provoca un estado de descontrol masivo que no sabe ni lo que está haciendo por esa ansiedad y necesidad de la droga o el licor. En esos estados se logra determinar que se hizo un estado, en un trastorno mental transitorio a través de un síndrome de abstinencia, tampoco responsable. Pero esto no es porque lo diga, esto porque lo tiene que decir el instituto encargado de determinar en qué estado cometió la acción. Y esto es el INASIF. El INASIF tendrá que determinar si lo hizo en un estado de síndrome de abstinencia, si lo hizo en un estado de alcohol etílico donde no era capaz de comprender absolutamente nada, o de drogadicción. Si se dan esos casos, evidentemente, pues es un imputable por la situación de un trastorno mental transitorio. Pero ojo, antes que me linchen, porque yo sé que su cabecita era, ¿cómo es posible que a los bolos, a los drogadictos se les va a dejar libres? Ya yo estoy pensando. Pues esto varía si se da dentro de un actio libera in causa. Creo que esto ya lo hemos platicado la vez pasada. El actio libera in causa. ¿En qué consiste el actio libera in causa? Es cuando una persona voluntariamente, a propósito, se coloca en un estado de inimputabilidad para cometer un delito. Esa es la parte. Yo no me animo a cometer un robo, pero quiero robar ahí. Me urge robar, pero sé y me conozco que solo en un estado de ebriedad puro yo puedo ser capaz de robar. Y lo hago. Yo me pongo en un estado de inimputabilidad y por eso lo robo. Entonces yo voy a hacer creer, cometí el robo porque era inimputable. No, señor, usted a propósito se puso en un estado de inimputabilidad para robar. Ahí entra el acto de libera in causa y como consecuencia ahí el sujeto sí es totalmente imputable, es más, hasta con agravaciones a la pena, que él se puso en ese estado a conciencia. También se puede ser en el ámbito doloso como culposo, a sabiendas que tiene que hacer una actividad peligrosa o que tiene riesgos y se pone en estado de ebriedad o en estado de drogadicción, ahí faltó el deber objetivo de cuidado, aunque no lo hizo con ese propósito, pero faltó el deber objetivo de cuidado. Entonces, como consecuencia, también puede cometerse un delito de manera imprudente. O sea, pero esto lo tiene que determinar, como lo dije, un médico de INASIF y determinar las circunstancias, en qué circunstancias se dio, si se pudo, si lo hizo a propósito, si cometió una imprudencia para ser considerado un delito. En cuanto a la minoría de edad, pues este es un tema apasionante, pero también dificultoso. Nosotros leemos nuestra Constitución, artículo 20, que espero que hayan leído, por supuesto, y nos dice menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables.
son inimputables. Y muchos nos quedamos ahí. Los menores de edad son inimputables, no puede hacer nada. Pero más abajo dice, una ley específica regulará esta materia. Esto es lo más interesante aún. Una ley específica. Hoy día, a través de la Convención Internacional del Niño, en los años 89, 90, por ahí, surgió la Convención Internacional del Niño, donde ya se les reconoce como derechos, como seres humanos a todos los niños. Increíble, pero sí es con derechos y obligaciones. A raíz de esto, pues surge ya nuestra ley guatemalteca, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Ya existe esta ley donde ya fija a nivel local guatemalteco derechos y obligaciones, responsabilidades y sanciones a los menores de edad. Por eso están gaviotas, por eso están los gorriones, por eso están estos centros de privación de libertad. O sea que no es porque un adolescente me caiga mal o otro me caiga bien, no, se aplica la ley. El problema es eso, el desconocimiento que muchos tenemos. Yo me di cuenta hace como unos 10 años. Aquí en Guatemala hay ustedes saben mucho más que yo, porque son puros capitalinos o la mayoría. Hay unos centros educativos, Akeche y el normal o varones, no sé, algo por ahí, me cuesta distinguir. Ahí en la zona 1 y se enfrentan, son grupos de estudiantes que se enfrentan, tal vez no continuamente, pero de vez en cuando he visto que se han enfrentado. Pero esa ocasión hace como 10 años, recuerdo que estaba en las noticias, yo estaba viendo en las noticias cuando en vivo estaban transmitiendo esos conflictos, pero el problema es que ya son callejeros, ya se tiran piedras, garrotes, se dañan inmuebles, comercios, los pobres niños de otros colegitos y las madres asustadas que posiblemente pueden ser golpeadas o las golpearon. Es un tema bien difícil. Yo lo vi. Pero lo más curioso a lo que es del tema de hoy es que el mismo de las noticias le pregunta a un agente de policía que estaba ahí, había 2, por ahí no me recuerdo, con patrulla, y le dicen, pero ¿y ustedes por qué no hacen nada? La respuesta del policía fue tajante: ellos son menores de edad, son inimputables. Imagínense usted, así dijo el policía, los menores de edad eran inimputables, y muchos de ustedes me leen el artículo 20 y le dan razón al policía. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que maten, dejamos que se maten, pueden matar a quien sea y ellos quedan libres porque son inimputables. No, señores. Ya tenemos esa ley de protección integral de la niñez y la adolescencia, y esto es lo importante. Ya esta ley fija un parámetro de lo que es niño y lo que es adolescente. Esto es muy importante. Niño y adolescente. Las personas que tienen 0 años a menos 13 años, ellos son niños, según la ley. Son niños de 0 a menos 13 años. Pero cumpliditos sus 13 añitos a menos 18 son adolescentes. Lo dice la ley. Niños y adolescentes. Entonces el derecho penal va por los adolescentes, no por los niños. Los niños, si cometen un delito, recordemos, niños, es de 0 años a menos 13 años. Ellos, un niño de 8 años, 9 años, imagínense su edad, no es imposible. Entonces ellos se les da medidas de protección. Pero a un adolescente de 13 años en adelante, ellos ya son responsables penalmente de conformidad con la ley especial.
y la sanción máxima es hasta de 6 años de prisión. Puede cuestionarse la cantidad de años, pero es lo que está. La ley dice 6 años de privación de libertad. Y esto es muy importante porque si tan solo, bueno, aquí estoy hablando con un futuro presidente, un futuro ministro, no sé, algún día, esta ley de protección integral de la niñez y adolescencia sería bueno darles, aunque sea un día, de una charla a todos los jóvenes a nivel nacional, de todos los colegios e institutos, para que ellos comprendan que ellos no son inimputables, porque en la mente de muchos adolescentes son inimputables, pero en su lógica no entienden por qué un muchacho de 14 años que mató a un policía sí está preso y él, si hace eso, ¿por qué él no? Pues la ley lo dice, son inimputables de conformidad con su ley y su sanción máxima de 6 años de prisión. De encierro se le llama ahí. Entonces, y tienen un proceso penal similar al de adultos, solo que con otro tipo de etapas y otras circunstancias, pero es casi lo mismo de un adulto. Entonces, son sancionados. Y dice, por cualquier delito o falta, si tan solo pudiéramos ir a expresarles eso a todos los estudiantes a nivel nacional, a partir de 13 años, usted ya es responsable penalmente, estoy seguro que se reduciría mucho el tema del bullying, porque el bullying a la larga son delitos o son faltas, las burlas, los golpes, las coacciones, chantajes, esos son delitos. Pero ellos se creen inimputables. Si hasta la propia autoridad dice que son inimputables, entonces no digamos ellos, ¿no? Pueden lesionar, pueden hacer daños a la propiedad privada, pueden lesionar a otras personas y son inimputables. Y no es así, compañeritos. Ya tenemos la ley integral, la de protección integral de la niñez y la adolescencia, donde ellos son responsables penalmente con procesos penales a partir de los 13 años de edad. Yo por eso siempre invito a los que son padres de familia y los que en mi caso tenemos hijos mayores, pues, pero en este caso de 13 años, a los 13 años se les debería de hablar a los hijos. A los 13 años se les tiene que decir, mira, a partir de aquí ya sos responsable penalmente de cualquier delito o falta que cometas. Pero eso todavía se tiene el concepto de que es hasta los 18 años y no es así. Ya esto cambió. El problema es la información que no se ha llegado. El problema que tenemos en tema de la niñez, de la adolescencia en sí, es que el sistema que tenemos, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, imagínense aquellos delitos grupales que se cometió en grupo una violación y un asesinato, por ejemplo, un grupo de cinco personas. El líder de grupo tiene 17 años, 350 días de vida. Eso es lo que tiene en la existencia. 17 años, 350 días. Mientras él es el jefe, mientras que el resto de sus amigos, compañeros que crecieron en el barrio, fueron juntos, estudiaron juntos y después se metieron juntos al ámbito delincuencial, son sus compañeros. Hay uno de 17 años, 360 días, hay otro que es de 18 años, 10 días, hay otro que es de 18 años, 15 días, y hay otro que le celebraron su cumpleaños ese día cuando cumplió 18 años. El problema es cortar a destajo esto, porque aquí el que cumple, el que tenga menos de 18 años, su pena máxima son 6 años de prisión. Mientras que el que tenga 18 años en adelante, su pena máxima es de 50, 100, 200, 300, hasta 500 o 1200 años. Imagínense esa gran diferencia, enorme diferencia. Y sobre todo en este caso,
El líder de grupo es el que le van a poner 6 años. Y los otros le van a poner hasta 300 años. Entonces, hay algo ahí que no cuadra. Y eso que no cuadra es porque nuestro sistema se rige a la edad cronológica. A destajo. Es tu suerte si no has cumplido 18 años, aunque seas más criminal que los otros. Es tu suerte. Por eso se habla que los adolescentes es el brazo fuerte del crimen organizado, porque ellos pueden cometer cualquier delito y su sanción son 6 años. Pero es por nuestra legislación, nuestro sistema, que se basa en una edad cronológica. Distinto es al sistema norteamericano especialmente, y hay otros por ahí, donde se basan en una edad mental para juzgar al adolescente. Edad mental. Él puede tener 17 años, 350 días de vida, pero con una edad mental de 22 años. Y eso es lo que juzga a Estados Unidos, la edad mental. El que ya tiene 18 años, no pasa nada. Pero el que tiene 17 o para abajo, le hacen los estudios correspondientes para determinar si su edad mental es superior a la edad cronológica. Si llegan a determinar que es superior a su edad cronológica, entonces lo juzgan como si fuera adulto, por su edad mental. Qué interesante. En cambio nosotros, edad cronológica. Nos duele o no, el jefe de la pandilla va a salir a los 6 añitos, posiblemente a los 3, por la redención. Y mientras tanto, aquellos que fueron sus cómplices y le apoyaron en todo lo que él quería, incluyendo el pobre sujeto que cumplió sus 18 años, se van de 300 años. Ahí es donde no cuadra. Por eso yo soy de la idea que el sistema debe basarse en la edad mental de los adolescentes y no tanto edad cronológica. Pero bueno, es un tema que cuando ustedes sean grandes juristas o grandes diputados, pues, se podrá cambiar ese tema. La otra forma de excluir la culpabilidad es a través del error de prohibición, cuando no se tiene conciencia de antijuridicidad. Y esto ya lo hemos platicado, que toda persona, para ser declarado responsable penalmente, se necesita que se establezca que tiene su conciencia de antijuridicidad. Si no tiene conciencia de antijuridicidad, no tiene que ser responsable penalmente. Esa conciencia de antijuridicidad, quiero dejarlo claro de una vez, no se trata de delitos mayores. En delitos graves todos tenemos conciencia. Dígame aquí quién no sabe desde muy pequeño que matar era malo, que robar era malo, lesionar, violar, estafar, falsificar. Todo eso sabemos que efectivamente eso está prohibido. No sabemos dónde, pero tenemos esa noción que está prohibido. El problema es en ciertos delitos, ciertos casos, que finalmente no tenemos la noción. Y es ahí donde sí podemos alegar error de prohibición. El tema es ese, poder alegarlo, pero no cerrarnos de conformidad con el artículo 3 de la LOA. El artículo 3 de la LOA dice que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Esto es el peor de los pecados que yo puedo observar. Claro que sí puedo alegar ignorancia a la ley, claro que sí, especialmente en estos casos concretos donde nosotros no sabemos toda la ley. ¿Cuántos de aquí ya saben todas las leyes que se han suscrito en estos 3, 4 semanas? O sea, sí podemos alegar ignorancia en ciertos casos. No me venga a alegar el asesino, yo no sabía
que matar era delito. Yo no sabía que matar a un montón de gente bajo un pretexto correspondiente era genocidio. O sea, sí se puede negar en ciertos casos. Yo siempre pongo el ejemplo famoso de aquella señorita que encuentra un brazalete en la calle, un brazalete bien bonito, dice Cruz Roja Internacional, y empieza a ver y pues, no es de nadie. Y al contrario, dice, bueno, me lo voy a poner cuando sea necesario, cuando me gusta y todo el asunto. Y se va para su casa, pasa el tiempo y después va a un baile y ese brazalete lindo que encontró tirado le combina en su traje y se lo pone con mucho gusto y alegre. Se va al baile y de la noche a la mañana le aparecen unas personas y le preguntan, mire, ¿usted pertenece a la Cruz Roja Internacional? No, yo no pertenezco. Ah, bueno. Policía, venga, captúrela, llévese a la presa y ya en el juzgado le piden hasta 6 años de prisión. ¿Cómo así? Sí. ¿Y por qué? Porque usted debe de saber, usted no puede alegar ignorancia de que existe un decreto 102-97 del Congreso de la República donde castiga, sanciona penalmente a la persona que sin estar autorizada por la Cruz Roja Internacional utilice algún emblema de ellos. ¿Sabíamos nosotros esto? No, No, licenciado. Ahora, ¿es justo que le impongan 6 años de prisión? No, licenciado. Claro que no. Entonces, ella, poniéndonos en los zapatos de esta persona, alegamos ignorancia. Yo no sabía. ¿Eso cómo se llama? Error de prohibición. Error de prohibición. El problema de Guatemala es que no tenemos regulado el error de prohibición taxativamente. Pero el próximo martes sí les voy a dar yo el fundamento, cómo fundamentarse el error de prohibición en Guatemala. Ustedes platíquenlo con sus compañeros, abogados, jueces, compañeros de otras universidades, de otras secciones y verán que no hablan del error de prohibición. Pero es injusto condenar a alguien haciendo valer el artículo 3 de la LOG diciendo es que usted no podía y no puede alegar ignorancia. ¿Cómo es posible? Yo no puedo alegar ignorancia en cosas evidentes, en hechos por conductas, por la misma conducta social y se conoce, pero hay ciertas normas que si no conocemos y podemos alegar ignorancia y se logra demostrar que esta compañera, al igual que todos ustedes, no sabían nada de esto porque no habíamos recibido esta clase, alega ignorancia y el juez se la da, porque el juez ya está probado, el juez está consciente que la señorita desconocía que eso estaba prohibido. Ahora, si ustedes encuentran mañana un brazalete de Cruz Roja Internacional, seguro que no la van a aportar. Seguro que rapidito, ya sea que la escondan, la tiran, la quemen o la entregan a la policía. Y ya no se la ponen, porque ya saben. Es sencillo. Este error de prohibición no crea... Es una lucha que he tenido siempre por el famoso artículo 3 de la LOG, que están encasillados. Y les cuento una anécdota personal, muy personal, que me ocurrió a mí hace como unos 15 a 18 años, hace tiempo. Y es alegre contarlo porque lo viví. En esa época yo daba clases de maestría a jueces básicos, jueces de instancia. Y este tema era un tema bien complicado, máximo de los jueces. Porque solo ellos manejan supuestamente todas las leyes y así como ellos lo manejan todas las leyes, quieren que toda la población maneje todas las leyes. Esto es absurdo, pero así los formaron. Entonces me costó tanto. Y en esa época, ahora creo que ha bajado un poco, pero en esa época era difícil. Y tuve un enfrentamiento muy serio con una jueza. Que no aceptaba otra cosa, máximo error de prohibición. Esos son extranjerismos que nos quieren imponer en Guatemala, pero eso no está en la ley. Y el artículo 3 de la LOG es claro. Y eso, ¿cómo revertir esto?
pero fue una lucha. Te das cuenta, fue una discusión muy dura, muy tremenda. Bueno, ni modo, se terminó la clase y se fue enojada todavía. Bueno. Una vez al mes. Y fue por estas fechas, me recuerdo, por la Semana Santa. Y al regresar, ella llegó conmigo a pedirme disculpas y me dijo que quería robarme unos minutitos de atención para hablar con sus compañeros enfrente mía. Ningún problema, ahí está. Y pidió la palabra para eso, para disculparse públicamente conmigo y contarles a ellos una experiencia que ella había vivido efectivamente en Semana Santa. Que vivió ella en Semana Santa. Duro. Dice que ella salió de Guatemala a Tapachula. Y como en Tapachula pues se pasa la frontera, pasando la frontera siempre existen controles policiales. Y lo detuvo un control policial mexicano. Iba tranquila con su familia, era pues en Guatemala, ningún problema. Puesto, la detuvieron y le dijeron: señora, en este momento usted queda detenido por flagrancia de delito, toda vez que aquí en México está prohibido conducir vehículo con vidrios polarizados. ¿Qué cree usted que hizo la juez? Alegar ignorancia. Alegar ignorancia. Total. Por eso ella humildemente me encantó con mucho ese error de prohibición y contó su experiencia. Y dijo: tiene razón el profesor, es cierto, podemos alegar ignorancia. Y alegó ignorancia, lloraba, se le llevaron a la comisaría, dice, y el comisario le dio clases de error de prohibición. Porque le dijo: mire, señor, le dijo, entiendo que usted viene de Guatemala y en Guatemala sí se permiten los vidrios polarizados. Aquí en México salió un decreto, una nueva ley que prohíbe esto. Pero entiendo que aquí está el presupuesto del error de prohibición, le dijo el propio comisario, dice. Y como consecuencia, la dejaré ir y le haré una boleta. Y nos presentó la boleta a ella, donde le permitía el llegar a Tapachula y regresarse a los 3 días, donde no se le iba para que lo presentara a otra policía por si lo detuvieran. Pero eso sí, con advertencia que para la próxima vez ya no puede alegar ignorancia. Cuéntame, don. Sí, don Alan, cuéntenos. Buenas noches, licenciado. Mire, con una consulta. Entonces, en Guatemala no hay una ley en donde indique el error de prohibición. Y en este caso, si no llegara a haber, ¿no se puede reformar este artículo, licenciado? Mire, como yo les dije la vez pasada, todos los códigos modernos tienen error de tipo y error de prohibición. El nuestro no lo tiene. Pero vamos a darles el fundamento el próximo martes. Yo el martes les doy el fundamento, cómo nos fundamentamos para aplicar el error de prohibición aquí en Guatemala. Claro que sí tenemos fundamento, con base en derecho. Lo vamos a hacer, no se preocupe, ¿no? Gracias, Pero licenciado. lo que se da es que como no está taxativo, no lo conocen. Pero es lógico el error de prohibición. El ejemplo que ella misma juez el ejemplo que todos que también hemos vivido. Imagínense cuántos de aquí no fueron, un paréntesis, o fuimos allá a los campos del Roosevelt a comprar los famosos arbolitos navideños, los pinabetes. Era un mercado libre, un mercado público, cuidado y custodiado por la propia policía. Habían rótulos que decían a traer tu arbolito a buen precio. Lo anunciaban hasta en la televisión, en la radio,
¿Cuál es su conciencia ahí? Que eso está permitido, que eso no es ilegal. Ahí están los arbolitos vendiéndose, custodiados por una policía, invitando a que la gente llegue a comprar los arbolitos. Entonces, ¿cómo el Estado lo va a castigar a usted si el propio Estado está motivando que eso no es delito? Porque si el Estado permitiera o en ese tiempo pasara anuncios, prohibiera el mercadito, entonces ahí la gente ya no va a comprar porque sabe que eso es delito. Pero ahí no se sabía que era delito, al contrario, se consideraba que eso es legal. Hasta que un pobre hombre, yo me recuerdo hace unos 4 años fue, un pobre hombre con su familia fue detenido porque llegaba su arbolito arriba del techo de su carrito. Lo detuvieron por transportar el pinabete, lo capturaron, lo llevaron preso, hasta le quitaron el carro. Eso fue noticia. A partir de ahí vinieron unas campañas donde ya dijeron que eso era prohibido, comprar pinabetes. Y a partir de ahí, si ustedes se dieron cuenta, ya quitaron los pinabetes en ese mercadito de la Roosevelt, que es lógico. Ya sacaron rótulos, carteles, que comprar pinabetes sin marchar conciencia de antijuricidad. Pero si no tiene conciencia de antijuricidad, no puede ser declarado culpable. Ahorita hoy, don Joseph, lo mismo sucede cuando uno viene del occidente y mira cada rato pajaritos en unos palitos, canarios o periquitas, vendiendo en la carretera, donde pasa toda la gente, donde pasan los policías, ahí en la carretera interamericana. ¿Y usted qué sabe de eso? ¿Entonces presume que eso es legal? O vaya al mercado de Chimaltenango y encuentra todo el animal que quiera. Y hasta los propios policías andan comprando animales. ¿Qué piensa usted? Esto es legal. O sea, no tiene conciencia de antijuridicidad. Don Joseph, cuénteme. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Solo le quería comentar un caso del que ya tiene su tiempo, pero solo me recuerdo de lo que le pasó a ese niño. Era cuando era más joven. La cosa es que era un niño como que de 11, 10 años, que era mi amigo, y un día iba con él yo y nos quedamos a jugar fútbol. Y cabal, cuando fuimos a comprar agua, encontramos una mochila y dentro de la mochila había una computadora. Y abrimos la computadora y todo y dijimos, nos pusimos felices porque pensamos que nos la íbamos a quedar, ¿va? Pero de ahí el papá, así bien honrado, nos dijo que la iba a devolver. Claro. Y entonces, como éramos niños, ¿va? Y no tuvimos cuidado, creo, o no sé si fue cuando la llevábamos o cuando él llegó a su casa, la intentó ver o qué, pero la quebró. Y de ahí al poco tiempo, apareció el mero dueño, ¿va? Y el mero dueño estaba muy enojado y dijo que nos iba a demandar porque la habíamos quebrado y que no sé qué, y al final le tuvimos que, no sé si él le tuvo que pagar, porque como yo no me quedé con la computadora esa vez, entonces en esto hubiésemos podido alegar como que error de prohibición o algo así, porque, o sea, el papá no sabía nada y nosotros pues tampoco sabíamos que estaba quebrado porque ni la habíamos encendido. Entonces al final como que la quebramos y todo y nos dijo que nos iba a demandar, entonces no sé si hubiese sido correcto decir que porque él era pequeño, o sea, tenía menos de 13 años. Niño, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Entonces, No, ahí son inimputables. Los niños, o sea, menos de esa 13 persona años, son inimputables. no le pudo haber pedido dinero a él No, por haber quebrado la computadora. inimputables son inimputables. Hay cosas que se arreglan cotidianamente, ves esa parte, pero en derecho penal en sí, menos de 13 años son inimputables. Sí, hasta ahora que usted está hablando de eso me recordé y dije, como... Entonces, este tema del error de prohibición es importante. Yo recuerdo que hace años, ahora ya no, ahora ya
está más viejo y se fui un poco más tranquila la vida. Antes daba un montón de capacitaciones donde sea, incluyendo a policías. Y me recuerdo que aquí en la dirección, no, allá en la zona 6, una comisión de policías para policías. Y salió el chiste porque hablando, alguien dijo, eso es como que sea delito uno no dejar a la mujer trabajar. Y todo el mundo, ¡ja!, se empezó a reír. ¿Cómo así? Dije yo. Pero eso es delito. No, ¿cómo va a ser delito? Si mi mujer y yo no quiero que trabaje para que cuide a los niños, los propios policías. Entonces, la misma gente no sabe que eso también es delito. Eso es un delito que aparece en la ley contra el femicidio. Es una violencia económica. Pero dígame quién sabe eso, por ejemplo. Cualquiera de nosotros decimos, no que cometió delito. Es error de prohibición. Ahora ustedes ya no tienen derecho a alegar nada de esto. Bueno, y el siguiente punto de la exclusión de la exigibilidad de una conducta distinta, eso se basa especialmente en el artículo 25 de nuestro Código Penal. Si nosotros miramos el artículo 25 de nuestro Código Penal, aparece causas de inculpabilidad, pero en esas causas de inculpabilidad efectivamente se enfoca en la exigibilidad de un comportamiento distinto. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad que aparecen ahí? Es el miedo invencible, es el primero. Esto es muy importante, el miedo invencible, porque no se le puede exigir otra conducta distinta cuando optó por miedo. ¿Y en qué caso se da el tema del miedo invencible? ¿Se recuerdan cuando vimos lo que es la acción y la ausencia de acción, vis absoluta y vis compulsiva? Aquí se da la vis compulsiva. La vis compulsiva en el sentido de que la persona comete un delito por puro miedo. El ejemplo clásico es el gerente de un banco que está en el banco y recibe una llamada y le dicen, te damos 1 hora exacta para traer todo el dinero de la bóveda del banco en este momento. Es gerente, no es el dueño, es el gerente del banco. Y recibe una llamada que tiene que llevar todo el dinero que no es de él allá con los secuestradores que tienen a su hija en menos de 1 hora. ¿Qué hacen ustedes como gerentes del banco? ¿Lo entregan o dejan que maten a su hija? Póngase en lugar del gerente, no se me crea un héroe. Las mujeres, yo ya lo sé, las mujeres ni les pregunto. Las mujeres hasta entregan en el banco, con total razón. Es su hijo. Y igual los padres. Entonces lo que hacemos es llevarnos el dinero y entregarlo. ¿Cometimos una acción típica? Sí, cometimos una voluntaria típica porque llevamos dinero que no es nuestro y se lo entregamos ese dinero ajeno a otra persona. ¿Y es antijurídica? Sí es antijurídica porque no hay ninguna causa de justificación. No hay legítima defensa, no hay un estado de necesidad, ni hay un legítimo ejercicio de un derecho. Muy bien, entonces cometió un injusto, el gerente cometió un injusto. Ahora vamos a ver si el gerente es culpable. Y en este caso el gerente no es culpable porque existe una causa de inculpabilidad que se denomina miedo invencible. A él no se le puede exigir una conducta distinta que cualquier ser humano hubiera hecho. Es por miedo invencible. Es lo que se da, lastimosamente no se logra probar, pero es lo que se da. Pero bueno, insistir, lastimosamente, no se va a probar en los casos de las mujeres que a veces detienen porque tienen que estar en un lugar donde el piloto de un autobús urbano le tiene que entregar un dinero. En el momento que le entregan el dinero, es capturada. Se da en el tema de las extorsiones. Pero ya no se averigua más, ya no se investiga más o ya no se tiene más información, porque en muchos casos estas señoritas llegan ahí por ese miedo invencible, porque las han amenazado de que si no llegan a recoger ese dinero van a matar a su hermano que está en prisión, o a su mamá o a su hijo que está afuera.
Se dan esos casos, claro que se dan. Entonces, si se logra probar que fue por miedo invencible, pues es una causa de inculpabilidad. La fuerza exterior que menciona el artículo 25, pues es aquella situación que se vio como se trabaja como ausencia de acción. El error lo vamos a ver el próximo martes. Es un tema fascinante. Y la obediencia debida, pues es cuando por cuestiones eminentemente de trabajo y bajo su reglamento, pues hace acciones obedeciendo, pero sin saber que son casos, que son hechos delictivos, como el mensajero, el trailero, el repartidor, pues no sabe lo que está haciendo. Está obedeciendo, pero sin saber que lo que está haciendo es delito. Porque firma algún acta y no sabe que el trasfondo es un delito. Ahí tuvo que actuar, pero no lo hizo porque existía algo que le impedía, ya sea que lo amarren, o el clásico ejemplo del libro de que cuando el custodio lleva, o el policía lleva un custodio, y en ese momento que él lleva cuidando a un reo, aparece un asalto o están robando a otra persona, claro, omitió actuar ahí porque si no se le iba el reo. Hay una omisión justificada. Esas son las causas de inculpabilidad que aparecen en el Código Penal, pero ni más ni menos son las que excluyen esta exigibilidad de un comportamiento distinto, porque no se les puede exigir otra cosa. Entonces, hasta aquí tenemos con la culpabilidad e inculpabilidad. El próximo martes vamos a ver el error de prohibición ya puro y directo, un tema interesantísimo. Y yo les quiero anticipar, perdón, doña Enoe, antes de dar la palabra. Y quiero disculparme porque ya nos dijeron extraoficialmente que el examen segundo parcial es al nomás de Semana Santa. Disfrutamos la Semana Santa y creo que si salimos de Semana Santa y el próximo martes 19 creo ya es examen y coincidentemente de Derecho Penal. Entonces vamos a examinar hasta lo que veamos el próximo martes, que va a ser el error de prohibición. Hasta lo que veamos ahí, entra el segundo parcial. Les digo esto porque el próximo jueves yo me quiero disculpar de antemano con ustedes, que no va a poder estar porque tengo una situación personal que no puedo evitar. Me hubiera encantado evitar, pero no puedo. Entonces me disculpo de antemano el próximo jueves. Pero por eso aclaro que hasta lo que veamos el próximo martes entra segundo parcial, que en principio se tiene para el 19 de abril, entiendo yo. Doña Enoe, perdone. Gracias, licenciado. Buenas noches. Con una observación. Fíjese que nosotros pues iniciamos evaluaciones el día de mañana y también tenemos la otra semana exámenes parciales y también hay examen de recuperación. Y sí nos va a dar clases, estoy escuchando, ¿verdad? La semana entrante sí, solo el martes. Solo el martes. Ya de ahí, el jueves no voy a poder estar con ustedes. Sí, es que sí, todo se nos juntó, los exámenes parciales con las retrasadas. Pero las retrasadas entiendo que es la otra semana. No, y fíjese después, que... Bien, no. es la otra semana. Pues la otra semana. Sí, y empezamos. Parciales. Después de Semana Santa. Sí. Pero discúlpale, la retrasada es el 5 de abril, dice en el calendario, no sé. Claro, la retrasada sí es la semana entrante, pero el parcial es hasta el 19 de abril. No, fíjese que nosotros tenemos examen mañana de pueblos indígenas y el lunes tenemos de examen de laboral, derecho laboral, y a las 8 tenemos el examen. Pero quizás de otro semestre. No, es de otro semestre, sí, eso. Pero de este semestre no. Es el noveno semestre, si no estoy mal. Pues es que yo estoy llevando el curso con usted, pero estoy en el 5º semestre y eso, bueno. Pero solo era esa pregunta, licenciado, disculpe. No se preocupe. Bueno, buenazos, nos miráramos el próximo martes entonces. Feliz noche, licenciado, se cuida. Feliz noche, Gracias. Se cuidan.